Papá, ¿dónde está Vía? ¿Dónde está Vía? ¿Y si confiar en la persona equivocada costara la felicidad de tu propio hijo? Antes de continuar, suscríbete al canal. Aquí, cada historia le da voz a quienes casi nadie escucha. Historias reales que tocan el corazón y nos recuerdan que el amor verdadero no entiende de clases sociales ni de dinero. Quédate hasta el final, porque la verdad escondida en esta mansión demostrará que, a veces, el corazón más puro está en las manos de quienes el mundo más desprecia. La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño departamento en Nova Iguazú. Gotas gruesas se deslizaban por el vidrio, como si el cielo también llorara con ella. Beatriz Ferreira, de 29 años, sostenía en sus manos temblorosas la carta de desalojo. Tenía 60 días para dejar el lugar. Sus ojos azules estaban enrojecidos y su rostro pálido reflejaba el peso de quien carga el mundo sobre los hombros. Había perdido su empleo en la panadería la semana anterior, el tercero en apenas 6 meses. Eres muy lenta, muchacha. Aquí necesitamos gente viva. Aquellas palabras seguían retumbando en su mente como cuchillos afilados. Huérfana desde los 8 años, Beatriz había crecido creyendo que nunca sería lo bastante buena para nadie. Esa noche, con apenas 300 reales en el bolsillo y el corazón hecho pedazos, sintió que quizás el mundo tenía razón sobre ella. El teléfono vibró. Era Carla, su única amiga de verdad. Vía, cariño, tengo una oportunidad para ti. Un empresario riquísimo en Petrópolis necesita una empleada doméstica. Ofrece alojamiento y buen salario. Beatriz dudó. No sé, Carla, ¿crees que sirvo para trabajar en una mansión? Eres la persona más dedicada que conozco. Además, él tiene un bebé pequeño. Y tú siempre has tenido ese don con los niños. 3 días después, Beatriz subía por la carretera de la sierra. A través de la ventana empañada del autobús, veía las montañas cubiertas de neblina y los bosques que parecían esconder secretos. Llevaba una maleta desgastada y una pequeña caja con hilos y telas, los restos de un sueño, tener su propio taller de costura. La mansión era imponente, de estilo colonial portugués, rodeada de rosales blancos y hortensias azules. Un lugar de belleza fría, casi inaccesible. La recibió doña Carmen, la gobernanta, con una sonrisa amable. No te pongas nerviosa, hija. El señor Gabriel es exigente pero justo. Solo no le gusta el ruido y prefiere que nadie toque sus cosas personales. Gabriel Mendonza Silva, de 38 años, dueño de una empresa de tecnología sustentable, bajaba las escaleras justo en ese momento. Alto, elegante, con unos ojos azules tan fríos como el mármol bajo sus pies. En los brazos llevaba a su hijo de 9 meses, Lucas, con esos mismos ojos, pero llenos de dulzura y curiosidad. Tú debes ser la nueva empleada, dijo sin mirarla directamente. Sí, señor. Haz tu trabajo con eficiencia y discreción. Eso es todo lo que pido. Beatriz asintió, sintiendo el estómago encogido. Durante los primeros días cumplió cada tarea con perfección. Limpiaba, cocinaba, ordenaba, sin descanso. Gabriel, siempre distante, la observaba con la precisión de quien no confía en nadie. Pero había algo que la inquietaba profundamente. La forma en que él miraba a su propio hijo. Era un cariño medido, automático, como si amar también fuera parte de una rutina. ¿Dónde está la mamá de Lucas?, preguntó una tarde a doña Carmen. Ah, hija, esa es una herida vieja. La señora Larisa se fue cuando el niño tenía apenas unos meses. Dijo que su vida no podía terminar aquí. Dejó al bebé y nunca volvió. Beatriz sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que era ser dejada atrás. El destino decidió intervenir un viernes por la tarde. La niñera no se presentó. Gabriel estaba de viaje de negocios. Doña Carmen tuvo que salir de urgencia y Beatriz se quedó sola con el bebé. A las 5, Lucas empezó a llorar. No era un llanto de hambre ni de sueño, era un llanto de quien suplica por un abrazo. Beatriz intentó todo.
la mamadera, una canción, juguetes, pero nada funcionaba. Entonces su instinto habló más fuerte. «Tranquilo, pequeño», susurró mientras lo tomaba en brazos. «Yo sé lo que es sentirse solo, pero ya no estás solo, ¿sí? Yo estoy aquí». Se sentó en el suelo, balanceando al niño en su pecho, y comenzó a cantar bajito una vieja canción del orfanato. Su voz temblaba, pero el llanto del niño fue apagándose poco a poco. El sollozo se transformó en suspiro. Luego, silencio. Lucas se durmió, y por primera vez en mucho tiempo, Beatriz también pudo cerrar los ojos, con el bebé dormido sobre su corazón. Cuando Gabriel regresó cerca de las 11 de la noche, lo que vio lo dejó sin palabras. Allí, bajo la luz plateada de la luna, su empleada dormía en el suelo, el niño en sus brazos, el rostro sereno, el cabello rubio extendido como un velo dorado. El bebé dormía profundamente, con su pequeña mano apoyada en la mejilla de ella. Y algo dentro de Gabriel, algo que creía muerto, volvió a moverse. Era pureza, era ternura, era amor verdadero, era todo lo que había olvidado sentir. A la mañana siguiente, Beatriz despertó en el sofá. El bebé dormía en su cuna. Sobre la mesa había un papel doblado con una frase breve. «Gracias por cuidar de Lucas, Gabriel». 6 palabras simples, pero por primera vez había calor en ellas. Y fue ahí, sin saberlo, que la historia empezó a cambiar. Los días siguientes trajeron una transformación sutil, casi invisible, pero poderosa. Gabriel, que antes apenas la saludaba, empezó a observarla distinto, no con desconfianza, sino con una curiosidad tranquila. Era lunes. Beatriz limpiaba la biblioteca, el lugar más sagrado de la casa. Cada estante brillaba bajo el paño húmedo que pasaba con delicadeza, como si tocara una reliquia. «¿Te gusta leer?», preguntó Gabriel rompiendo el silencio. Beatriz se sobresaltó. Casi deja caer el libro de Machado de Asís que tenía en las manos. «Yo, disculpe señor, no estaba tocando nada, solo limpiando». «No te estoy regañando», dijo él con calma. «Solo pregunté si te gusta leer». Beatriz dudó un instante. Le encantaba, en realidad lo amaba, pero temía parecer fuera de lugar. «Sí, señor, me gusta. Desde niña. Solía esconderme en la biblioteca municipal. Era el único sitio donde nadie me echaba». «¿Y qué leías?» «Novelas. Me gustan las historias de personas que descubren que merecen ser felices». Gabriel la observó con atención. Aquellas palabras sencillas y dichas con timidez salían de un rincón muy profundo del alma. Había una sinceridad en su voz que desarmaba. «Puedes leer lo que quieras de aquí», respondió él al fin, «siempre que cuides bien los libros». El brillo que apareció en el rostro de Beatriz fue como el primer rayo de sol después de una larga tormenta. Y, sin darse cuenta, Gabriel también sonrió. En los días siguientes, comenzó a inventar excusas para quedarse en casa. Decía que tenía que trabajar desde el despacho, pero en realidad solo quería observar. Había algo en Beatriz, una manera natural de volverlo todo más cálido. Cantaba mientras limpiaba, hacía voces divertidas para el bebé. Y Lucas, que antes lloraba casi todo el tiempo, ahora reía. Gritaba de alegría. La casa, antes fría y silenciosa, empezó a llenarse de vida. «Eres buena con él», comentó Gabriel una tarde. Beatriz sonrió, acomodando al bebé en sus brazos. «Cuidar de un niño es fácil cuando uno recuerda cómo es ser uno». Él arqueó una ceja. «¿Y tú todavía lo recuerdas?» «Sí, y a veces duele recordarlo». Su voz salió baja, honesta. «Crecí en un orfanato». Gabriel se sorprendió por la naturalidad con que lo dijo. «Debe haber sido difícil». Lo fue, pero me enseñó algo importante. Todos necesitamos que alguien nos mire y nos diga: «Tú eres importante». Ningún niño puede ser feliz sin eso. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Gabriel se dio cuenta de que quizá nadie jamás le había dicho algo así, ni siquiera su propia madre. Esa noche se quedó en silencio en el cuarto de Lucas.
El niño dormía profundamente, respirando con calma. Gabriel lo miraba preguntándose, por primera vez, si estaba siendo un buen padre o solo un hombre eficiente que tenía miedo de sentir demasiado. La vuelta del destino llegó un jueves. Beatriz limpiaba el despacho cuando una carpeta, mal colocada, cayó al suelo. Los papeles se esparcieron por todas partes. Se agachó para recogerlos y entonces lo vio. Una foto. Gabriel de niño. El mismo mirar de Lucas. Grandes ojos azules llenos de tristeza. Estaba sentado frente a un pastel caro, rodeado de regalos, pero completamente solo. Detrás, una mujer elegante hablaba por teléfono, sin siquiera mirarlo. Beatriz se detuvo. Sintió un nudo en el pecho. Allí, en esa imagen congelada, entendió todo. La raíz de la frialdad de sí. Gabriel había crecido rodeado de lujo, pero sin amor. «¿Qué haces?», preguntó de pronto una voz detrás de ella. Era él. «Lo siento, señor. Se me cayó sin querer». Gabriel se acercó con el rostro tenso. «Dámela». Ella le entregó la foto, pero murmuró. Era un niño hermoso y triste. Él se quedó inmóvil. Las apariencias engañan. «No siempre», respondió ella suavemente. «Los ojos de un niño nunca mienten, y los suyos son iguales a los de Lucas». Gabriel frunció el ceño. ¿Iguales? Sí, llenos de hambre. ¿Hambre de qué? De alguien que de verdad lo vea. El silencio pesó entre los dos. Beatriz bajó la mirada. Gabriel la observó un largo rato, no con enojo, sino con una vulnerabilidad que no recordaba sentir. Esa noche canceló una reunión importante y por primera vez cenó en casa. Más aún, invitó a Beatriz y al bebé a sentarse con él. Ella quiso negarse, pero él insistió. «Doña Carmen me dijo que cocinas muy bien. Aprendí por necesidad. En el orfanato, quien sabía cocinar comía mejor. ¿Y qué soñaba ser?». Beatriz sonrió un poco avergonzada. «Costurera. Me encantaba inventar ropa. Todavía guardo algunos retazos». «¿Y por qué nunca lo intentaste?». «Porque nadie compraría ropa hecha por una huérfana sin estudios. ¿Quién querría algo hecho por alguien como yo?». Gabriel inclinó la cabeza. «¿Alguien como tú?». Beatriz se sonrojó. «Quise decir, alguien sencilla». «Beatriz». Él pronunció su nombre con calma y su voz grave llenó el aire. «Tú cuidas de mi hijo mejor que cualquier profesional. Has hecho de esta casa un hogar y tienes más talento y más valor que mucha gente con títulos». Ella no supo qué decir. Nadie nunca le había hablado así. Lucas soltó una carcajada en su regazo, como si aprobara cada palabra. Gabriel también rió. «Parece que él está de acuerdo. Solo necesita amor, señor. Los niños saben quién los ama de verdad». Gabriel los miró a ambos y sintió algo que hacía años no sentía. Calor, no de deseo, sino de pertenencia. Por primera vez, esa casa tenía un sonido real. El sonido del amor que él jamás conoció. Esa noche, solo en el despacho, pensó en los ojos de Beatriz, en sus manos pacientes, en cómo el bebé se calmaba apenas ella lo abrazaba. Y, por primera vez, tuvo miedo. Miedo de sentir, miedo de necesitar, miedo de que aquella mujer sencilla pudiera, sin proponérselo, curar lo que él creía incurable. El domingo amaneció soleado en Petrópolis. Beatriz se despertó antes de lo habitual. Había dormido poco, confundida por los sentimientos que le revolvían el alma. Desde aquella charla en la cocina, Gabriel había cambiado por completo. Ya no era el patrón distante. La saludaba con una sonrisa genuina, le pedía su opinión y, lo más desconcertante, parecía buscar su compañía. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, escuchó pasos bajando las escaleras. Era Gabriel, con Lucas en brazos, ambos despeinados, con el sueño aún en los ojos. «Buenos días», dijo él, con una voz distinta, más suave, más cercana. «Buenos días, señor». Gabriel, con una camiseta sencilla y unos jeans, se veía increíblemente humano. «Gabriel», corrigió él con una sonrisa. «Ya te dije que puedes llamarme Gabriel».
No sería apropiado, señor. Usted es mi jefe y yo... ¿Y tú qué? ¿Una empleada? ¿Una persona que no merece ser llamada por su nombre? Beatriz sintió cómo se le encendían las mejillas. No es eso, es que hay lugares para cada tipo de persona. Lo aprendí desde muy joven. Gabriel colocó a Lucas en su silla alta y se giró hacia ella, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Y quién te enseñó esa tontería? La vida. Señor Gabriel, puedo preparar su café y luego retirarme. No quiero que te retires. Quiero que desayunes conmigo y quiero que dejes de llamarme señor. El tono, firme pero amable, hizo que el corazón de Beatriz latiera con fuerza. Desayunaron juntos en un silencio tranquilo, mientras Lucas balbuceaba feliz entre ellos. Beatriz, dijo Gabriel al fin, tengo una propuesta para ti. Ella lo miró con cautela. Estoy desarrollando una aplicación para mujeres que crían solas a sus hijos. Ellas necesitan una red de apoyo, un espacio donde puedan compartir información, encontrar trabajos flexibles, hablar con alguien que las entienda. Beatriz frunció el ceño, interesada. El problema es que mi equipo está formado solo por hombres y mujeres sin hijos. Tienen conocimiento técnico, pero no entienden las verdaderas necesidades del público. Necesito a alguien que sepa, en carne propia, lo que es luchar sola. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Quiero que me ayudes, con tus ideas, con tu punto de vista. Tú sabes lo que es levantarse sin nadie que te respalde. Sabes de esfuerzo, de cuidar niños, de empezar desde cero. Tu perspectiva vale oro. Beatriz guardó silencio unos segundos. Pero yo no entiendo de tecnología, señor. Gabriel, no estudié, no tengo experiencia. No necesitas saber de tecnología, necesitas saber de vida real, algo que la mayoría de los que estudiaron en universidades caras nunca aprendieron. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Gabriel vaciló, no sabía explicarlo del todo, solo sabía que quería tenerla cerca, quería escucharla, quería verla crecer, quería verla brillar, porque eres inteligente, porque ves cosas que los demás no ven, y porque... Se detuvo un instante, porque creo en ti. Nadie jamás le había dicho eso a Beatriz. Aquellas palabras la atravesaron como un rayo. Necesito pensarlo. Claro, no hay prisa. Durante la semana siguiente, Gabriel comenzó a incluirla en el proyecto. Le mostraba los prototipos, le explicaba funciones, pedía su opinión sobre los diseños. Para sorpresa del equipo, las sugerencias de la nueva consultora eran tan sencillas como brillantes. Ella tiene razón, dijo Marcos, el programador principal, después de que Beatriz propusiera un sistema de evaluación anónima para negocios que ofrecieran descuentos a madres solteras. Es simple pero genial. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? Gabriel sonrió orgulloso, porque ustedes no lo han vivido. Beatriz florecía con aquel nuevo desafío. Su confianza crecía día a día, con cada idea aprobada, con cada elogio sincero. Gabriel notaba el cambio y se descubría admirando no solo su inteligencia, sino también su forma de gesticular cuando se entusiasmaba, cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo sus ojos azules brillaban cuando se sentía valorada. El problema era que Beatriz también empezaba a notar cosas en él. Cómo se inclinaba hacia adelante cuando ella hablaba, escuchando con atención total. Cómo sonreía de una forma distinta, no la sonrisa educada que mostraba a los demás, sino algo más cálido, más auténtico. Cómo su voz se volvía más suave cuando se dirigía a ella. Era peligroso, muy peligroso. La primera gran sacudida llegó un viernes, cuando Larisa, la exnovia de Gabriel y madre de Lucas, apareció sin avisar. Beatriz estaba jugando con Lucas en el jardín cuando escuchó el sonido de unos tacones entrando por la puerta principal. A través de la ventana, vio a una mujer deslumbrante, cabello castaño perfectamente alisado, ropa de diseñador, maquillaje impecable. Conversaba animadamente con Gabriel en la entrada,
El estómago de Beatriz se contrajo en una sensación que tardó en reconocer: celos. Larisa Monteiro, de 32 años, era todo lo que Beatriz no era: sofisticada, educada, dueña de una galería de arte en Río de Janeiro, con la clase de belleza que sale en revistas y la seguridad de quien nunca ha dudado de su lugar en el mundo. «Gabriel, cariño», exclamó ella, besándolo en la mejilla con una lentitud provocadora. «Te extrañé tanto». Beatriz tomó a Lucas en brazos y se dirigió discretamente hacia la parte trasera de la casa, pero no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. «Estuve pensando, fue un error haberme ido. Lucas necesita a su madre. Podemos intentarlo de nuevo». El corazón de Beatriz se desplomó. Por supuesto que él aceptaría. Era la madre de su hijo, una mujer de su mismo nivel social, alguien adecuada. ¿En qué momento había creído ella, una simple empleada huérfana, que podía tener un lugar en esa historia? Gabriel, sin embargo, estaba incómodo. «Larisa, tú nos abandonaste a Lucas y a mí. No puedes aparecer de la nada y fingir que nada pasó». Estaba confundida, Gabriel. Era muy joven para ser madre, pero maduré, pensé las cosas. Quiero formar una familia de verdad. Gabriel miró por la ventana. Allí estaba Beatriz, jugando con Lucas entre las flores del jardín. La escena, tan sencilla, tan llena de ternura, contrastaba brutalmente con las palabras vacías de Larisa. «Lucas ya tiene quien lo cuide con amor. Contrataste una niñera, Gabriel. Ninguna empleada reemplaza a una madre». La palabra empleada, dicha con tanto desprecio, le encendió la sangre. «No se trata de reemplazar, se trata de estar cuando uno hace falta». Larisa pasó el resto de la tarde tratando de recuperarlo. Alternaba súplicas con amenazas veladas sobre derechos maternos y, por supuesto, notó la presencia de Beatriz. No tardó en marcar territorio. «Gabriel, ¿quién es esa muchacha que está con Lucas? ¿Nuestra empleada? Se ve muy encariñada con él. ¿No te parece peligroso dejar que cualquiera cuide de tu hijo?» El tono venenoso no pasó desapercibido. «Beatriz lo cuida, mejor que nadie». Beatriz repitió el nombre con desdén. ¿Qué clase de jefe llama a su empleada por su nombre de pila? El tipo que sabe reconocer a quien merece respeto. Durante la cena, a la que Gabriel se vio obligado por cortesía, Larisa se empeñó en tratar a Beatriz como si no existiera. Solo le dirigía la palabra para darle órdenes como si fuera una mesera. «Señorita, ¿puede traerme más vino?» Gabriel intervino de inmediato. «Beatriz, siéntate, por favor». «Larisa, si quieres más vino, sírvete tú misma». La tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar. Beatriz se sentía fuera de lugar, como si todo el lujo a su alrededor la empujara hacia la puerta. Cristalería fina, risas forzadas, conversaciones sobre exposiciones y viajes a Europa. Ese no era su mundo, y sin embargo, era allí donde su corazón había empezado, sin querer, a echar raíces. Cuando Larisa finalmente se fue, prometiendo volver pronto, Beatriz estaba emocionalmente agotada. «Beatriz», la llamó Gabriel cuando ella se dirigía a su habitación. «¿Podemos hablar?» «Claro, señor Gabriel. Sobre lo de hoy, sobre Larisa». «No tiene que explicarme nada», lo interrumpió rápidamente. «Ella es la madre de Lucas. Es natural que quieran intentarlo otra vez. Yo entiendo cuál es mi lugar aquí. ¿Y cuál sería tu lugar? Soy su empleada, nada más. ¿Eso es lo que de verdad piensas?» Beatriz lo miró conteniendo las lágrimas. «Es lo que sé que es verdad. Las personas como usted y las personas como yo vivimos en mundos distintos. Lo olvidé por un momento, pero hoy lo recordé. Beatriz, gracias por incluirme en el proyecto. Significó mucho para mí, pero es mejor que todo vuelva a ser como antes, patrón y empleada. Es más seguro para todos». Salió antes de que él pudiera responder. Gabriel se quedó solo en la sala, dándose cuenta de que estaba a punto de perder algo valioso, sin haber entendido del todo qué era. Esa noche, Beatriz lloró en silencio en su habitación. Se había permitido soñar,
Se había ilusionado con la idea absurda de que podría ser algo más que una simple trabajadora doméstica. La aparición de Larisa fue como un balde de agua fría que la devolvía a la realidad más cruel. Ella y Gabriel pertenecían a mundos distintos y algunas barreras simplemente no podían cruzarse. Pero, del otro lado de la casa, Gabriel también seguía despierto, mirando al techo, preguntándose en qué momento exacto se había enamorado de la mujer que había llenado su casa vacía de vida y de amor. Y fue en ese instante, cuando la verdad empezó a salir a la luz, que ninguno de los dos pudo seguir fingiendo. Los días siguientes fueron tensos y llenos de malentendidos. Beatriz se había cerrado completamente. Había vuelto a su actitud formal de los primeros días. Llamaba a Gabriel únicamente señor, hablaba solo de trabajo y evitaba quedarse a solas con él a toda costa. Gabriel se sentía frustrado y confundido. No entendía por qué Beatriz había levantado de nuevo aquellas murallas invisibles. Intentó varias veces retomar el proyecto de la aplicación, pero ella siempre encontraba una excusa. Beatriz, sobre las reuniones con el equipo de desarrollo: señor Gabriel, creo que lo mejor es que siga adelante sin mí. En realidad no estoy calificada para ese tipo de trabajo. ¿De qué calificación hablas? Tus ideas estaban siendo fundamentales. Solo fueron opiniones de alguien sin formación. Estoy segura de que otras personas más preparadas aportarán cosas mejores. Gabriel sabía que había algo más detrás de aquella distancia repentina, pero Beatriz se negaba a hablar. La situación empeoró cuando Larisa empezó a aparecer con frecuencia, siempre con alguna excusa: visitar a Lucas, recoger objetos olvidados o hablar de asuntos del niño. Gabriel trataba de ser educado, pero firme. Dejaba claro que no tenía intención alguna de reanudar la relación, pero Larisa era persistente y manipuladora. Gabriel, no puedes negar que Lucas necesita una figura materna. Y tú y yo teníamos algo bueno. Lo sabes, Larisa. Tú elegiste irte. No puedes volver ahora y fingir que nada pasó. La gente cambia, Gabriel. Yo cambié. Estoy lista para ser la madre que Lucas merece y la mujer que tú necesitas. Beatriz presenciaba esos encuentros desde lejos y cada palabra de Larisa le dolía como una cuchillada. La exnovia de Gabriel era todo lo que ella no era: refinada, culta, del mismo mundo que él. Era evidente que encajaban juntos. El punto de quiebre llegó un jueves lluvioso. Beatriz estaba jugando con Lucas en la sala cuando escuchó voces elevadas que provenían del despacho. Gabriel y Larisa discutían. Las palabras llegaban hasta ella entrecortadas. No puedes impedirme ver a mi hijo. No te lo estoy impidiendo, pero no voy a aceptar chantajes emocionales. Esa empleada está ocupando el lugar de su madre. Beatriz lo cuida mejor de lo que tú jamás lo hiciste. Te estás involucrando con una sirvienta, Gabriel. Por amor de Dios. El silencio que siguió fue ensordecedor. Beatriz abrazó más fuerte a Lucas, sintiendo cómo las lágrimas ardían en sus ojos. Larisa había dicho en voz alta lo que ella más temía. A los ojos del mundo no era más que una trabajadora que había olvidado su lugar. Esto es absurdo, Gabriel. Eres un hombre inteligente, exitoso. No puedes arruinar tu reputación por una aventura con una... ¡Basta! La voz de Gabriel resonó por toda la casa. Lárgate de mi casa, ahora. Gabriel, te vas a arrepentir. Lucas necesita a su madre y tú lo sabes. Cuando te canses de este juego, aquí voy a estar esperándote. Beatriz escuchó los pasos de Larisa alejándose y luego el portazo. Temblaba. No sabía si de rabia, tristeza o miedo. Gabriel apareció en la sala unos minutos después, visiblemente alterado. Cuando vio a Beatriz con Lucas en brazos, su expresión se suavizó. Perdona por esto. Larisa estaba fuera de sí. No tiene que disculparse conmigo, señor Gabriel. Los asuntos familiares no me competen. Beatriz, mírame. Ella dudó, pero levantó la vista. Gabriel vio en sus ojos toda la tristeza que intentaba ocultar.
Lo que Larisa dijo no significa nada. Está desesperada, no sabe lo que dice. No dijo ninguna tontería. Dijo la verdad. Soy solo una empleada que olvidó su lugar. No eres solo nada. Eres... ¿Qué? Lo interrumpió Beatriz, poniéndose de pie con Lucas en brazos. ¿Qué soy, Gabriel? Una mujer sin estudios, sin familia, sin dinero. Una huérfana que trabaja en su casa. Eso es lo que soy. Eres la mujer más fuerte, más inteligente y más bondadosa que he conocido, respondió él con voz firme. Eres quien logra que mi hijo sonría todos los días, quien devolvió la vida a esta casa vacía, quien me recordó lo que realmente importa. Las palabras de Gabriel la envolvieron como un abrazo invisible, cálido y peligroso, pero Beatriz luchó contra la esperanza que amenazaba con brotar en su pecho. Gabriel, esto no puede continuar. No podemos fingir que somos iguales cuando no lo somos. Tú tienes una vida, un nombre, una posición. Yo no tengo nada. Tienes todo lo que de verdad te importa. No tengo nada, exclamó Beatriz, sorprendida por su propia voz quebrada. No tengo familia que me apoye. No tengo educación. No tengo dinero. No tengo un pasado bonito que contar. Solo tengo cicatrices y sueños que probablemente nunca se cumplirán. Gabriel se acercó a ella, sin apartar los ojos de los suyos, mientras Lucas los miraba con inocencia. ¿Y crees que yo soy distinto? ¿Que mi infancia fue fácil solo porque tenía dinero? Al menos tuviste oportunidades. Tuve dinero, Beatriz, pero no tuve amor. Su voz bajó, profunda, cargada de una verdad que dolía. Mi madre me veía como un proyecto, no como un hijo. Mi padre murió cuando tenía 10 años y ella se refugió en el trabajo para no sentir. Pasé mi adolescencia tratando de ganarme su atención con logros, con éxitos. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me abrazó? Cuando tenía 8 años. Beatriz sintió un nudo en el pecho. La foto que había visto semanas atrás. Gabriel realmente parecía solo. Construí una empresa exitosa. Gané más dinero del que podría gastar en varias vidas, pero por dentro estaba vacío. Hasta que llegaste tú y me recordaste lo que significa una conexión real, lo que es preocuparse sinceramente por alguien. Gabriel, me enamoré de ti, Beatriz, no de la empleada, no de la trabajadora, de ti, de la mujer que duerme en el suelo solo para consolar a mi hijo, de la mujer con ideas brillantes sobre negocios, de la que ve belleza donde otros solo ven problemas, de la mujer que me hace querer ser alguien mejor. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Beatriz lo miraba incrédula con los ojos llenos de lágrimas. No puedes enamorarte de mí, susurró. No tiene sentido. El corazón no entiende de lógica. Lucas, como si sintiera la tensión que llenaba la habitación, empezó a hacer ruiditos, reclamando atención. Beatriz lo meció suavemente, distraída, todavía procesando las palabras de Gabriel. Y Larisa, ella es la madre de Lucas. Ustedes tienen una historia. Larisa nos abandonó cuando más la necesitábamos. Tú, en cambio, estuviste aquí, cuidando a mi hijo como si fuera tuyo, ayudándome a ser un mejor padre, devolviéndole la alegría a una casa que vivía en silencio. La diferencia entre ustedes dos es abismal. Beatriz no pudo contener más las lágrimas. Eran lágrimas de confusión, miedo, esperanza y algo que apenas se atrevía a nombrar amor. Gabriel, yo también siento algo por ti, pero tengo miedo de no ser suficiente, de que un día te canses, de que te des cuenta de que te equivocaste. Gabriel dio un paso hacia ella y con delicadeza acarició su rostro. Y yo tengo miedo de no saber amarte como mereces, de repetir los errores del pasado, de no saber cómo construir una familia de verdad, pero estoy dispuesto a aprender contigo. Y fue entonces cuando ocurrió lo que ambos habían temido y deseado. Gabriel se inclinó y la besó, un beso suave, lleno de ternura y promesas no dichas. Beatriz le respondió con el alma, sintiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Lucas,
todavía en brazos de Beatriz, eligió justo ese momento para soltar una risita, como si diera su bendición. Ambos se separaron sonriendo, con las frentes unidas y las respiraciones mezcladas. ¿Y ahora?, preguntó ella en voz baja. Ahora aprendemos, despacio, con respeto, pero juntos. Aquella noche, por primera vez desde que había llegado a la mansión, Beatriz se sintió realmente en casa, no como una empleada, sino como alguien que pertenecía allí, alguien valorada y amada exactamente por quien era. Pero los dos sabían que los desafíos apenas comenzaban. El mundo exterior no sería amable y Larisa seguramente no se rendiría con facilidad. A veces la verdad duele, pero siempre llega a tiempo para salvar. Las semanas siguientes fueron como un sueño delicado. Vivían en equilibrio entre una pasión creciente y la necesidad de construir algo firme. Gabriel insistió en que Beatriz volviera al proyecto de la aplicación, pero esta vez no como empleada, sino como socia. No puedo ser tu socia, Gabriel. No tengo dinero para invertir. Tu inversión es tú. Experiencia, tu visión, tu inteligencia. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. El proyecto empezó a tomar forma. Las ideas de Beatriz eran cada vez más valiosas. Un sistema de intercambio de favores entre madres, un mapa colaborativo de lugares amigables para niños, foros de apoyo emocional divididos por edades. Durante una videollamada, Marcos, el programador principal, comentó admirado: Beatriz, deberías haber estudiado tecnología. Tienes un talento natural para entender al usuario. Tal vez aún lo haga, respondió ella sonriendo tímidamente. Y por primera vez en su vida, pensó seriamente en estudiar, en crecer, en soñar sin miedo. Gabriel la miraba con orgullo. Verla ganar confianza era uno de los mayores regalos de su vida. En lo personal avanzaban con calma. Gabriel respetaba los temores de Beatriz. Sabía que ella necesitaba tiempo para creer, de verdad, que merecía ser amada. Se daban besos suaves, abrazos largos, compartían conversaciones íntimas sobre heridas y esperanzas. Gabriel habló de su infancia solitaria, de cómo había aprendido que el amor siempre tenía condiciones. Beatriz, en cambio, contó sobre los años en el orfanato, sobre las familias que la devolvían como si fuera un objeto defectuoso, sobre cómo había aprendido a hacerse pequeña para no molestar. ¿Sabes qué fue lo que más me marcó?, dijo una noche mientras veían dormir a Lucas. Una de las familias que me acogió tenía una hija de mi edad. Era Navidad. La niña recibió una bicicleta nueva, muñecas, ropa bonita. Y yo, me regalaron un kit de limpieza para que aprendas desde chica a ser útil, me dijeron. Gabriel sintió una rabia silenciosa subirle por el pecho. ¿Cuántos años tenías? 9. Él la abrazó fuerte. Nunca más, Beatriz. Nunca más vas a sentirte menos que nadie. Pero el universo tiene sus propias formas crueles de poner a prueba las promesas. La bomba estalló un martes lluvioso de marzo. Gabriel recibió una llamada inesperada de Roberto Silva, su socio minoritario. Gabriel, tenemos que hablar urgentemente. Hay rumores en el mercado sobre tu vida personal. Eso puede afectar a la empresa. La reunión fue fijada para ese mismo día. Roberto llegó acompañado de Álvaro Méndez, el mayor inversionista, un hombre de 60 años, conocido por su moral rígida y sus valores conservadores. Gabriel, empezó Álvaro sin rodeos. Me han dicho que tienes una relación sentimental con una empleada doméstica. ¿Es cierto? Gabriel sintió la sangre hervir. Mi vida personal no les incumbe. Sí nos incumbe, respondió Roberto. Cuando pone en riesgo la reputación de la compañía. Ya hay clientes haciendo preguntas, inversionistas preocupados. Una empresa que desarrolla tecnología de punta no puede tener a su CEO asociado con ese tipo de escándalo. ¿Qué tipo de escándalo? Enamorarme de una mujer increíble. Gabriel, sé realista, intervino Álvaro. Eres una figura pública en Kelel de Ipeto, sector tecnológico.
Tus decisiones personales repercuten en la empresa. Una cosa es salir con una empresaria, una médica, una abogada, y otra muy distinta es involucrarte con una empleada doméstica. Beatriz no es una empleada doméstica, es mi socia en el proyecto del aplicativo. Es una mujer brillante, es una mujer sin educación formal, sin apellido reconocido, sin nada que justifique una relación profesional o personal contigo, interrumpió Roberto con frialdad. Gabriel se levantó bruscamente. Fuera de mi casa. Gabriel, no seas impulsivo, dijo Álvaro con un tono paternal. No te estamos pidiendo que la abandones, solo que seas discreto. Manténla como empleada si quieres. Diviértete, pero no la expongas públicamente como tu pareja. Piensa en tu carrera, en el futuro de Lucas. ¿Me están pidiendo que oculte a la mujer que amo como si fuera una vergüenza? Te estamos pidiendo sensatez, replicó Roberto. Si realmente te importa, no querrá que lo pierdas todo por su culpa. Una mujer que te ama de verdad lo entendería. La conversación terminó con amenazas veladas sobre el retiro de inversiones y la posible pérdida de contratos. Gabriel los echó de su casa, pero las palabras siguieron resonando en su cabeza. Beatriz notó el cambio de inmediato. Gabriel estaba distante, ensimismado, evitando cualquier conversación sobre el futuro de ambos. Durante 3 días, ella intentó descubrir qué estaba ocurriendo, pero él, siempre, encontraba una excusa. La verdad salió a la luz de la peor manera posible. El viernes, Beatriz estaba en la cocina cuando escuchó la voz de Gabriel en el despacho. La puerta estaba entreabierta. Tal vez tengan razón. No puedo arriesgarlo todo. Lucas necesita estabilidad económica. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. El corazón de Beatriz se desplomó. Entendió todo. Gabriel estaba reconsiderando su relación por presión externa. Esa noche, después de acostar a Lucas, Beatriz lo buscó en la sala. Tenemos que hablar. Su voz sonaba fría, contenida, desconocida incluso para él. Claro, ¿qué pasa? Escuché tu conversación hoy. Gabriel se puso pálido. Beatriz, no entendiste el contexto. Entendí perfectamente. Tus socios no aprueban nuestra relación y tú estás pensando en terminarla para no afectar tus negocios. No es tan simple. Sí lo es. Siempre supe que este día llegaría, que cuando la fantasía terminara, recordarías quién soy realmente. Estás distorsionando todo. ¿Así? Entonces mírame a los ojos y dime que no pensaste, aunque fuera un segundo, en dejarme para proteger tu empresa. El silencio de Gabriel fue la respuesta más cruel. Beatriz sintió cómo algo se rompía dentro de ella. Lo entiendo, Gabriel. De verdad lo entiendo. Tienes una empresa que proteger, empleados que dependen de ti, un hijo que necesita seguridad. Y yo solo soy un obstáculo. No eres un obstáculo. Eres la persona más importante de mi vida, pero no lo suficiente como para que luches por mí cuando las cosas se ponen difíciles. Gabriel pasó una mano por su cabello, visiblemente atormentado. Beatriz, no entiendes la presión en la que estoy. Si pierdo a los inversionistas, puedo perderlo todo. Y si lo pierdo todo, ¿qué puedo ofrecerte? ¿Qué puedo ofrecerle a Lucas? Puedes ofrecer amor, Gabriel, solo amor, pero al parecer eso no es suficiente para ti. No se trata de eso, se trata de ser responsable. ¿Responsable? Soltó una risa amarga. O cobarde. La palabra quedó flotando en el aire como una bofetada. Gabriel la miró con el rostro herido. ¿Crees que soy un cobarde? Creo que estás dejando que otros decidan tu vida, que estás haciendo lo mismo de siempre. Buscar aprobación externa antes que conexión real. Era cruel, pero era verdad. Gabriel sintió cómo todas sus inseguridades quedaban al descubierto. Tal vez tengas razón, murmuró. Tal vez sí soy un cobarde, pero también soy realista. Este mundo no es amable con personas como nosotros, Beatriz. No lo es con los amores que cruzan las fronteras sociales. Entonces vas a rendirte. ¿Vas a elegir su aprobación en lugar de elegirme a mí? Gabriel guardó silencio durante un largo momento.
Cuando por fin habló, su voz estaba quebrada. No lo sé. Necesito tiempo para pensar. Beatriz asintió lentamente, como si esa respuesta fuera justo la que temía oír. Está bien, piensa, pero mientras tú piensas, yo voy a tomar mi propia decisión. ¿Qué decisión? Me voy, Gabriel. No, Beatriz. He pasado mi vida entera siendo la segunda opción de todos, en el orfanato, en las familias que me acogieron, en los trabajos. Siempre hubo alguien o algo más importante que yo. Por un instante creí que tú eras distinto. Creí que, para ti, yo sería la primera opción. ¿Lo eres? No, no lo soy. Si lo fuera, no estaríamos teniendo esta conversación. Mandarías a tus socios al demonio y lucharías por nosotros. Gabriel sabía que ella tenía razón, pero el miedo era más fuerte que la razón. ¿A dónde vas a ir? No lo sé todavía, pero lejos, lejos de ti. Esa noche Beatriz hizo sus maletas entre lágrimas. Había encontrado al amor de su vida y lo estaba perdiendo de la forma más dolorosa posible, no por falta de amor, sino por falta de coraje para enfrentarse al mundo. A la mañana siguiente, cuando Gabriel bajó para desayunar, encontró una nota sobre la mesa. Gabriel, gracias por mostrarme que puedo ser amada, aunque no haya durado. Fue real mientras duró. Cuida bien de Lucas. Él merece todo el amor del mundo. Beatriz. Gabriel sostuvo el papel con las manos temblorosas y, por primera vez en muchos años, lloró. Lloró por la mujer que había perdido, por el hombre cobarde en el que se había convertido, por el futuro que había destruido por miedo al que dirán. Lucas, en su silla alta, lo observaba con curiosidad, sin entender por qué el hombre que lo cuidaba parecía tan roto. Mientras tanto, afuera, Beatriz subía a un autobús que la llevaría de regreso a la ciudad. Llevaba una sola maleta y un corazón hecho pedazos, pero algo en ella había cambiado. Por primera vez en la vida, había elegido su propia dignidad antes que la comodidad de los demás. Era un comienzo doloroso, sí, pero era un comienzo. Pasaron 2 meses. Beatriz se había instalado en una pequeña pensión de Santa Teresa, en Río de Janeiro, un barrio bohemio lleno de artistas, con vistas hermosas de la ciudad. Con los pocos ahorros que tenía, alquiló un cuarto sencillo pero limpio y convirtió la diminuta terraza en un taller improvisado. Cada mañana se levantaba temprano y caminaba hasta la feria del Labradio, donde había conseguido un pequeño puesto para vender sus creaciones. Comenzó con piezas simples, hechas con telas baratas, pero su habilidad y creatividad pronto llamaron la atención. Sus diseños tenían un estilo propio, femeninos, prácticos, coloridos, elegantes. «Señorita, ¿tiene más de esa blusa azul?», preguntó doña Conceição, una de sus clientas fieles. «Sí, doña Conceição, incluso hice una versión en verde», respondió Beatriz sonriendo. Era increíble lo plena que se sentía haciendo eso. Cada costura, cada puntada, cada clienta satisfecha era una pequeña victoria. Durante los primeros días después de dejar la mansión, lloró mucho. La ausencia de Gabriel le dolía físicamente. Era una punzada constante en el pecho, pero también sentía algo nuevo, libertad. Por primera vez en su vida, estaba construyendo algo completamente suyo, tomando decisiones por sí misma, sin pedir permiso. Mientras tanto, en Petrópolis, Gabriel vivía su propio infierno. La mansión, antes silenciosa, ahora parecía un mausoleo lleno de arrepentimiento. Lucas había cambiado. Volvió a llorar por las noches. No dormía bien. Rechazaba a todas las nuevas niñeras que Gabriel contrataba. «Está extrañando a Beatriz», explicó el pediatra. «Los niños crean vínculos muy fuertes. Una separación abrupta puede ser traumática». Gabriel lo sabía, y sabía también que no era solo Lucas quien la extrañaba. Él mismo se había convertido en una sombra. Trabajaba sin parar para intentar olvidar, pero nada servía. Cada rincón de la casa tenía su huella. La cocina donde cocinaban juntos,
el jardín donde ella jugaba con Lucas, la biblioteca donde le devolvió el amor por los libros, el aplicativo que habían creado se había lanzado con éxito. Y de manera irónica, era precisamente gracias a las ideas de Beatriz. Gabriel, el aplicativo está entre los primeros en descargas, informó Marcos. Las usuarias están encantadas. El que tuvo esas ideas es un genio. Gabriel sonrió con amargura. Fue Beatriz. Todo eso fue idea suya. ¿Y dónde está ella ahora? Deberíamos contratarla oficialmente. Ya no trabaja con nosotros. Roberto y Álvaro estaban satisfechos con el éxito profesional de Gabriel, pero empezaban a notar que algo andaba mal. Había perdido la pasión, tomaba decisiones sin emoción. Parecía un hombre que respiraba, pero no vivía. Gabriel, necesitas vacaciones. Pareces un fantasma. Estoy bien. No, no lo estás. Y ya que lo mencionas, esa historia con la empleada ya se resolvió, ¿verdad? No queremos más problemas. Gabriel lo miró con una frialdad que lo hizo callar de inmediato. Sí, Roberto, se resolvió. Perdí a la mujer más increíble que he conocido porque fui demasiado cobarde para enfrentarme a ustedes. Así que sí, problema resuelto. El tono de su voz heló el ambiente. El punto de quiebre llegó un jueves por la mañana. Gabriel estaba en su despacho cuando escuchó el llanto de Lucas en el piso de arriba. La niñera bajó, visiblemente irritada. Señor Gabriel, no logró calmarlo. Llora sin parar. Tal vez debería ver un médico. Gabriel subió corriendo. Encontró al bebé en el versecito, llorando con desesperación. Lo tomó en brazos. Por un momento el niño se calmó, pero enseguida volvió a llorar. ¿Qué pasa, pequeño? ¿Qué necesitas? Entonces Gabriel se dio cuenta. Lucas miraba fijamente hacia la estantería donde estaban los libros de cuentos que Beatriz solía leerle. El bebé extendía las manitos hacia los libros como si buscara a alguien. Gabriel sintió el corazón romperse en 1000 pedazos. Extraña sabía, ¿verdad? Papá también la extraña. En ese instante una claridad absoluta lo invadió. ¿Qué clase de padre era? ¿Qué clase de hombre? Si no podía luchar por la felicidad de su propio hijo, Lucas necesitaba a Beatriz. Y él también. Todo lo demás era ruido. Con las manos temblorosas, Gabriel tomó el teléfono. Necesitaba encontrar a Carla. «Carla, soy Gabriel. Necesito saber dónde está Beatriz». «Hola, Gabriel. Mira, no sé si debería... Por favor, cometí el peor error de mi vida. Necesito hablar con ella». Carla dudó. Beatriz le había pedido que no revelara su paradero, pero también le había confesado cuánto lo extrañaba. Está en la feria del Labradio, en Santa Teresa. Pero, Gabriel, ella está bien ahora. Está reconstruyendo su vida. Si vas a verla, tiene que ser de verdad. No puedes lastimarla otra vez. Lo sé. Voy a hacerlo bien esta vez. Gracias, Carla. El sábado siguiente, Gabriel colocó a Lucas en el cochecito y condujo hasta Santa Teresa. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba entre los puestos del mercado, buscándola. La encontró al final de una fila, en un pequeño puesto, colorido lleno de ropa hermosa. Beatriz hablaba animadamente con una clienta, explicando los detalles de un vestido. Estaba distinta, más delgada, pero había algo nuevo en ella, confianza. Se movía con la seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Gabriel se quedó quieto, observándola durante varios minutos. Beatriz estaba radiante, sinceramente feliz, y en ese momento lo entendió todo. Esta historia nos recuerda que la gente falsa puede fingir muy bien, pero el amor verdadero nunca se esconde. Nos enseña que la dignidad no tiene precio y que a veces la valentía de elegirse a uno mismo es el primer paso para encontrar la felicidad. Beatriz pudo haberse conformado con ser la segunda opción, la mujer oculta, la empleada, pero eligió su valor, y Gabriel aprendió, de la forma más dura, que el amor verdadero exige coraje para enfrentar al mundo. ¿Cuántas veces en la vida buscamos la aprobación de los demás antes que nuestra propia felicidad?
¿Cuántas veces dejamos que el miedo nos impida luchar por lo que realmente importa? Esta historia es para ti, para quien alguna vez se sintió demasiado pequeño, demasiado invisible, no lo suficientemente bueno, para ti que has amado con miedo y para ti que aún crees que el amor verdadero existe, aunque el mundo entero diga que es imposible. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Cada suscripción da voz a historias que no deben olvidarse, historias reales de personas que amaron, que sufrieron, que se levantaron y volvieron a creer. Dale me gusta si tú también crees que todos merecemos ser amados tal como somos, y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para elegir la felicidad. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, tú también mereces ser visto, valorado y amado. Hasta pronto.